Bueno, en la clase de hoy vamos a ver, de hecho, la última parte del primer bloque del curso, que es la de regresión lineal. De hecho, esto lo quise dar hasta el final, dado que, digamos, es un poquito como la culminación de muchos de los métodos de lo que hemos estado viendo. Y, y digamos, introduce un nuevo, bueno, estas metodologías que solo hemos visto así muy superficialmente, que es lo de cómo predecir una función continua, cómo aprender una función continua. Porque hasta el momento habíamos visto solamente la parte de clasificadores, es decir, de cómo crear con diferentes métodos estas superficies de decisión, es decir, en un espacio dado, un espacio de características, cómo crear una superficie que separa dos clases. Entonces, nos habíamos enfocado en los métodos de clasificación para introducir muchos de los conceptos de Machine Learning. Entonces, ahora ya con esos fundamentos vamos a ver un problema que digamos, pues va en la otra dirección, que es el de predecir funciones continuas. Am, bueno, y como les decía, durante esta clase vamos a ver lo que es la regresión lineal, y en la primera parte vamos a ver lo que se llama regresión lineal simple. Y la clase que viene vamos a ya iniciar la parte de redes neuronales. Am, y, ok, entonces vamos a iniciar con esta parte de la regresión lineal simple, que es, o sea, simple, lo usamos nada más para indicar el hecho de que vamos a estar aprendiendo una función en una dimensión como para establecer digamos, las herramientas, pero ya después veremos que esto se puede generalizar de manera trivial. Bueno, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, la regresión lineal justamente es aprender la parte de am, la parte de cuando, o sea, queremos aprender una función continua y pues tenemos un conjunto de datos, ¿no? Entonces nuestra tarea es encontrar justamente qué parte o qué función es la que se ajusta mejor. Y pues, como aquí nos vamos a enfocar a la parte o sea, como ejemplo digamos, de juguete, vamos a usar este de aquí. Estos datos, los cuales son los datos de entrenamiento, tenemos nuestro conjunto de datos pues consiste simplemente en dado un montón, varios valores de X, los XY, y tenemos sus etiquetas, que serían las F de XY. Bueno, entonces queremos encontrar la recta que mejor se le ajusta a estos datos. Y bueno, acuérdense que las bases de datos tenemos que tomar todos estos datos y luego hacer la partición en datos de entrenamiento, de validación y de testing. Esto es muy importante por lo que ya comentamos en la clase pasada, que era para evitar esto del sobreajuste o overfitting. Entonces, tenemos que dividir estos datos, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar solamente en los datos de entrenamiento. Em, y bueno, nuestro modelo, como les decía, va a ser simplemente una función lineal, una línea recta. Y la función de costo va a ser esta que está acá abajo, que sería la eh, mean square errors. Entonces, pues ese es nuestro problema a resolver. Si se fijan, aquí viene algo que tienen que ponerle atención, y es que este es un modelo lineal, este es
es una función, nuestro predictor, esta parte en rojo, es una función de X y de momento es una función también de W. Es decir, lo que nos, digamos, el espacio donde queremos, donde vamos a usar nuestra función f, gorrito, es en una dimensión, es en X. Entonces, ahí es una función nada más de una variable. Mientras que en el espacio de entrenamiento, que es donde vive la función esta, la función de costo, L, esa es una función que vive en un espacio que es de dos dimensiones, dado que ahí es donde se encuentran el W0 y el W1. Es un vectorcito, ¿no? De dos dimensiones. Entonces, eso es algo que tienen que tener bastante claro, ¿no? Que una cosa es el espacio donde se usa la función y otro es el espacio donde se entrena esa función. Y en general para este tipo de casos, pues es simplemente, digamos, la dimensionalidad del espacio donde se entrena, es decir, el espacio de las Ws va a ser la del espacio donde se usa más 1, es decir, solamente va a ser 1 la diferencia en la dimensionalidad de los espacios. Bueno, entonces, primero vamos a hacer un truco que pues es bastante común en Machine Learning, nos simplifica bastante el trabajo, y es redefinir nuestra función. Es decir, como dado que pues el parámetro W0 es simplemente una constante y es particularmente ese valor donde intersecta la recta, ¿no? Al eje de las Y, pues simplemente al hacer una constante lo podemos estimar de nuestros datos y podemos redefinir nuestra función, y así ya simplificamos el problema. Entonces ahora ya tenemos otro problema, que sería uno bastante simple, en el cual la recta que vamos a ajustar simplemente tenemos que, o sea, el único parámetro que vamos a ajustar es la pendiente de la recta. Y digamos, este es el problema más simple que se me puede ocurrir de regresión lineal. Entonces, pues, nuestra función de costo, pues se puede escribir, si a sustituir nuestro modelo, pues queda de esa manera, ¿no? Acá abajo. Y entonces, algo para que lo empiecen ya a pensar de la manera pues como lo hacen la gente que se dedica a Machine Learning, es, bueno, nuestro modelo, si se fijan, en este momento, pues el valor de W pues, es un valor arbitrario. Es decir, este modelo, esta G de X como W, nos define una familia de funciones, más bien una familia de rectas que las cuales son posibles candidatos para ajustar o para reproducir nuestros datos. Entonces, sí, en los problemas, o sea, no lo vamos a ver ahorita, pero para optimizar o para resolver este tipo de problemas, para optimizar la función L, existen pues dos opciones. Una es ya sea hacerlo de manera numérica y la otra es hacerlo de manera analítica. Este es un problema que es bastante simple, entonces lo podemos hacer de manera analítica. Pero va a haber problemas más complicados, como lo que comentaba Jessica, que van a ser problemas ya de redes neuronales, en los cuales no se puede resolver de manera analítica. Tiene que hacerse de manera numérica. Y pues en los en métodos numéricos se tiene que inicializar los valores de los parámetros, es decir, de los W. Entonces, pues digamos, digamos, en el caso de que quisiéramos optimizarlo de manera numérica, pues tendríamos que escoger un valor aleatorio W y digamos, y a partir de ahí, de esa recta, empezar a evolucionar el sistema
con un optimizador, por ejemplo, usando gradiente conjugado, para hasta llegar a la recta que mejor se ajusta, que mejor ajusta los datos. Pero bueno, de manera numérica, de manera analítica, este problema es bastante sencillo y, digamos, no nos va a costar mucho trabajo encontrar este, el W asterisco que minimiza la función de costo. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en la función de costo, que ahí es donde radica, digamos, pues la solución, obviamente, de nuestro problema. Como les comentaba, bueno, en este caso, también la función de costo es de una dimensión, o se vive en un espacio de una dimensión. Ah, ¿Cómo es la forma funcional bueno, aquí está la forma funcional, pero ¿cuál es la forma geométrica? ¿Alguien me puede decir qué figura geométrica representa esta L como función de W? O sea, vean la forma analítica y díganme cómo es la curva. Una recta. Eh, bueno, a ver, tiene un término cuadrático, entonces no puede ser una recta. ¿Una parábola? Exactamente, es una parábola. Eh, es, es efectivamente una parábola, dado que, pues, digamos, la función de la variable dependiente, o sea, la W, pues está a una potencia cuadrada. Entonces, esto nos va a representar una parábola. Y solo de ver esta función, pues ya podemos apreciar que va a tener una solución, que tiene una solución. Y en particular tiene una única solución. Eso es lo importante. Y esto se le llama una función convexa. Entonces, todos los problemas en los cuales nos den funciones convexas en Machine Learning, pues estos son los mejores problemas o los más sencillos de resolver, dado que sabemos que tienen una única solución. Pero bueno, en muchos casos no es posible. Por ejemplo, en métodos de kernels siempre vamos a tener funciones convexas, mientras que en redes neuronales nunca, o sea, no son, funciones no convexas, lo cual pues aumenta por mucho los problemas a resolver. Pues bueno, entonces ya tenemos esta función. Ahora nuestro algoritmo, digamos, nuestro algoritmo matemático, pues es eso, ¿no? Tenemos que diseñar un algoritmo, una metodología, la cual minimice la función L y nos regrese un valor W asterisco, el cual es el mínimo de esta función. Bueno, el algoritmo, pues es, como en muchos casos, viene representado simplemente de calcular la derivada de esta función y luego igualarla a cero. Y como sabemos que es una función convexa, pues sabemos que efectivamente va a tener una solución y además esa va a ser la solución que minimiza la función de manera global. Pues bueno, vamos a sacamos las derivadas de esto y pues es muy facilito, ¿no? Dado que todo es constante en esta función, o sea, lo único que no es constante, pues ahí dentro ahí es un término lineal de la W, bueno, un término cuadrático, pues nos queda esta expresión. Entonces, ya sustituimos nuestro W asterisco y pues nos queda esta ecuación en verde que está acá abajo. Ahora, esta ecuación, pues ya si la vemos, pues está bastante, bueno, podemos redistribuirla y nos queda
esta expresión de aquí. Y aquí ya podemos ver muy fácilmente cuál es la solución. Entonces, digamos que esta función de estos valores de aquí, más o menos nos dicen, nos dan una idea, ¿no? De por dónde, de una idea intuitiva. Bueno, o sea, esta es la solución analítica. Pero al analizar esta función, nos da una idea de por qué o cómo es que, en qué contribuyen cada uno de los términos. Por ejemplo, el término que está en el denominador, o sea, en la parte de abajo, es el que nos dice, eh, o sea, nos da, o sea, el hecho de que sea la suma de los cuadrados de todos los puntos de entrenamiento, nos da como una idea de que esto puede estar relacionado con la varianza de los datos. Si se acuerdan de la función de la definición de la varianza. Entonces, lo que hicimos antes fue como quitar de transportar nuestros datos para que pasaran por el origen. Entonces, eso simplificó de alguna manera el problema. Entonces, si también hubiéramos quitado o dividido por la varianza de los datos, o sea, hubiéramos removido la varianza dentro de nuestros datos, también eso hubiera simplificado el problema, como podemos ver aquí. Pero bueno, digamos, esta es la solución, así de facilito se saca. Entonces, de aquí pues ya teniendo, ahora regresamos a nuestro problema original y, pues bueno, a ver. Ok, ahora entonces vamos a tratar ya que resolvimos, ya que encontramos esa solución para ese problema muy simple, pues vemos, eso nos sirvió como para presentar la metodología, ¿no? De cómo se hace en general. Ahora, dado que, pues, la mayoría de los casos vamos a tener problemas más complicados, o sea, de más dimensiones, es conveniente como, ahora sí, ya formular el problema de manera apropiada, ¿no? O sea, de manera que se pueda generalizar. Entonces tomamos nuestro problema original eh, y vamos a ponerle etiquetas, ¿no? O sea, sabemos que f de x solo depende de una variable, o sea, x. Entonces vamos simplemente a redefinirla, vamos a cambiarle notación, pues vamos a tomar x, igual vamos a ponerla como x1, y aquí vamos a hacer algo, es que vamos a poner dentro del modelo, vamos a tener nuestro W0 y lo vamos a sustituir por W0 por X0, donde X0 siempre va a ser 1. Y eso simplemente para que, digamos, las expresiones matemáticas sean más, digamos, sean más amigables para cuando querramos generalizar el problema. Y en particular, y todos los datos de entrenamiento ya con esta información, pues vamos antes tenían el subíndice i, ahora lo vamos a poner como superíndice. Y digamos eh, y sí, ¿no? Entonces ya con esto reescribimos todas nuestras expresiones y ahora sí, ya tenemos que nuestros datos de entrenamiento, pues, o sea, tienen la misma información, solo que ahora tenemos una notación diferente. Nuestro modelo ya se ve diferente, si se fijan, se ve como un producto punto entre un vector W y un vector X, en el cual, digamos, X es un vector donde uno de sus componentes, el X0, es una constante, mientras que es X1, pues es la variable. Bueno, entonces, luego nuestra función de costo, pues también se modifica y queda de esa manera. Pero, pues, entonces, de nuevo, nos enfocamos, dado que
digamos, todo lo que hay que resolver pues está dentro de la función de costo, pues vamos a enfocarnos en esta función y vamos a reescribirla. Pero antes de eso, vamos analizando qué es cuál es cómo se ve esta función en el espacio de los Ws. Am, Ahora, con la información que ya tienen, ¿cuál es la forma funcional, o sea, o cuál es la forma geométrica de esta función L en este espacio? ¿Alguien me lo puede decir? A nadie se le ocurre cuál es la forma funcional, o sea, cuál es la forma geométrica. Por acá dicen que es una cónica. Precisamente digamos, es simplemente un paraboloide. O sea, es una parábola en más dimensiones. Dado que, si se fijan, la función L está definida ahora en un espacio de dos dimensiones. Porque ahora tenemos que encontrar omega 0 y W1. Entonces, si desarrollamos el cuadrado de esta función, de lo que está entre corchetes, pues nos van a quedar, o sea, los términos importantes es un omega, va a ser un W0 cuadrado y un término W1 cuadrado. Entonces ya con eso ya podemos ver que pues precisamente esta función va a ser una especie de parábola en dos dimensiones. Pero ahora la pregunta, bueno, ya creo que ya les di la respuesta, y es que pues es convexa, pues claro, es convexa, ¿no? Dado que pues en las dos dimensiones va a representar una parábola. Entonces, digamos, en omega 0, pues necesariamente pues, va a tomar esta forma. Entonces, si fijáramos el valor de W1 y solo graficamos W0, pues vamos a tener una curva como esta. Y si hacemos lo mismo para W1, pues nos queda una parábola en esa dirección también. Entonces, de nuevo, ahora nuestro algoritmo, pues digamos, es la misma optimizador matemático. eh, y entonces, de ahí, pues por lo mismo, ¿no? Como es convexa, sabemos que va a tener una única solución, que va a ser pues el mínimo global de la función. Y de aquí que pues de nuevo, la solución analítica ahora en lugar de ser una derivada en una dimensión, pues ahora tenemos que tomar el gradiente de esta función y y luego lo igualamos a cero. Ahora, antes de meternos a cuál es avanzar un poquito en las matemáticas, vamos a acordarnos de unos conceptos que vimos, ¿no? Entonces, aquí no importa qué es la sigma, sino simplemente queremos ver la forma matemática. O sea, los XK son datos, son los datos, tenemos M datos. Entonces, al tener este producto aquí, no sé si se acuerdan, pero al multiplicar dos vectores de esta manera, o sea, que sea X que multiplica a X transpuesta, nos define una matriz. Porque, digamos, nuestro vector X, pues es un vector columna, y cuando le ponemos una transpuesta, es un vector renglón. Entonces, si lo multiplicamos de esta manera, como X transpuesta X, esto es un producto punto. Pero si los multiplicamos, entonces nos da un escalar, ¿no? Entonces, pero si lo multiplicamos primero X y después X transpuesta, esto nos define una matriz. Y en particular nos define una matriz de D por D, donde D es la dimensionalidad del vector X. Bueno, entonces, ups.
Entonces, bueno, ya sabemos que cada uno de esos términos en esa suma es una matriz de D por D. Entonces, al final, pues la matriz sigma tiene que ser también una matriz D por D porque simplemente estamos haciendo una suma. Pero podemos definir una matriz, algo que se llama pues, la matriz de datos o una matriz de diseño X, la cual contiene todos esos vectores dentro de la suma. Entonces podemos, digamos, concatenar todos esos vectores dentro de una matriz y esto pues nos va a dar una matriz cuyas dimensiones son de D, es decir, la dimensionalidad del vector, porque digamos, o sea, esto que está entre paréntesis cuadrados, pues son vectores X que son vectores columna. Entonces son como vectores así paraditos. Entonces al ponerlos uno a un lado del otro, pues simplemente lo único que vamos a obtener es una matriz. La matriz X pues va a ser de D por M. Entonces, y pues si le aplicamos la transpuesta a eso, pues va a ser pues, lo otro, ¿no? De una matriz de D, de M por D. Ahora, si vemos la expresión esta de la sigma, pues si le pensamos poquito podemos llegar a la conclusión de que podemos factorizar esa suma o podemos expresar esa suma de matrices en términos del producto de estas dos, de la matriz de datos con su transpuesta. Entonces, y esto nos permite, o sea, hacer este tipo de reformulación de esta suma nos permite, eh, digamos, nos va a facilitar un poquito el álgebra. Bueno, pero recuerden, esta va a ser una matriz de D por D al final. O sea, la M no juega un papel aquí. Bueno, entonces ya con esta información podemos retomar nuestra función de pérdida. Y entonces, dado que sabemos que nuestro modelo lo podemos escribir como un producto punto entre W y los vectores, y el vector X, pues, o sea, nos enfocamos en que el vector F aquí, lo podemos reescribir. O sea, digamos, cada uno de los elementos de esta suma lo podemos factorizar y para ello, o sea, vamos a hacer justamente lo mismo que hice en la diapositiva pasada, que es tomar esta suma y representarla como un producto de unas matrices más grandes. Entonces, digamos, aquí tenemos un número n de datos. Entonces podemos construir un vector f que contiene, por ejemplo, todas las etiquetas, todos los vectores, todos los datos de entrenamiento, todas las etiquetas de los datos de entrenamiento, los vamos a poner en este vector f. Luego vamos a enfocarnos en la parte de nuestro modelo. Entonces construimos un vector f gorrito que contiene todas las predicciones de nuestro modelo. Y entonces, pues de aquí, dado nuestro problema en 2 dimensiones, pues lo podemos, digamos, esto es lo que va a tener cada uno de los elementos. Digamos, si expandimos el producto punto. Pero entonces aquí, si se fijan, esto se puede representar como el producto de la matriz X, que era justamente la matriz esta de datos o de diseño, por un vector W0. Entonces, para el que no me crea, pues lo puede hacer analíticamente, pues es bastante sencillo. Entonces, la idea aquí es que podemos factorizar nuestro vector f gorrito, en términos del producto de una matriz con un vector, de una matriz X mayúscula con un vector W. Entonces, al hacer esto, pues ya nos queda algo similar a lo que teníamos anteriormente, donde digamos cada uno de los renglones pues va a ser, o sea, cada renglón va a ser un dato, va a ser un vector
xy. Entonces, nuestro vector x, pues lo podemos representar como este de acá. Perdón, nuestra matriz de diseño va a ser esta de aquí, ¿no? Donde cada x es un vector renglón. Entonces, la suma, que era lo que teníamos en la parte, en la diapositiva pasada, ¿qué pasó aquí? Allá. Bueno, digamos, esto es un real. Entonces ya con esta información, pues podemos jugar con la forma analítica de nuestra función de costo. Entonces, la idea es cómo representar esta suma en términos de productos de F menos F gorrito. Y pues simplemente usando esta información de la diapositiva pasada, pues podemos representar nuestra función de pérdida de esta manera. Y en particular, digamos, pues este es el cuadrado, ¿no? Es el cuadrado de la... o sea, si se acuerdan, esto es un escalar, o sea, un vector X transpuesta por, digamos, X, es un producto punto. O bien se puede ver como si fuera X al cuadrado, ¿verdad? Que el vector es el mismo. Entonces esto lo podemos expresar de esta manera que está aquí. Hacia el final, esto, digamos, es la norma del vector F que contiene todas las etiquetas menos nuestro modelo, que sería la matriz de diseño X que multiplica el vector W, que es el de los parámetros que queremos ajustar. Digamos, esto es solo algebrita, si no les queda claro, háganlo ustedes mismos, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Ok, a ver un momento. Ok. Bueno, entonces ya con la información esta que teníamos anteriormente, o sea, ups. O sea, con este tipo de factorización que estamos haciendo aquí, nos va a facilitar bastante el álgebra a la hora de encontrar nuestra función, la solución analítica del problema, dado que es nos va a permitir usar herramientas de cálculo matricial para encontrar la solución del problema. Ok, entonces seguimos con nuestro problema de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, nuestra función de optimizar, ya sabemos que es convexa, ya sabemos que, o sea, tenemos nuestra forma funcional, sabemos qué algoritmo nos va a dar una solución analítica. Entonces, lo que sigue, pues ya ahora tomamos nuestra forma funcional de la matriz de costo, de la función de costo, con esta nueva apariencia que en términos de productos de matrices y vectores. Entonces vamos a trabajar sobre ello. Bueno, primero que nada, pues el gradiente, ¿no? Es el gradiente de esta función. Es pues queda de esta manera. Si se fijan, si lo hacen de manera, digamos así, un poquito como ingenua, digamos, uno pensaría que el gradiente, al aplicar el gradiente de respecto de W sobre L, pues se comporta como si estuviéramos trabajando directamente con con cálculo en una dimensión. Pero aquí la cuestión es que, por ejemplo, tenemos solo, bueno, el resultado de aplicar el gradiente nos regresa una X transpuesta.
Entonces, esa es la sutileza dentro de esta derivada, de por qué, por qué nos regresa la transpuesta y no am, y no la X en su forma normal. Entonces, esto lo pueden sacar, esto lo pueden ver, de hecho, no sé si ustedes ya llevaron análisis tensorial, pero digamos, cuando uno ve en análisis tensorial, lo que se aprende en sí, o sea, no es tanto como el comportamiento de los tensores o cómo transforman y eso, o sea, sí, esa parte sí es como que bastante relevante, pero digamos, desde mi punto de vista, lo que, por lo menos en mi caso, lo que yo realmente aprendí cuando llevé este tipo de cursos de cálculo tensorial es de cómo trabajar con expresiones de este tipo. Es decir, cómo hacer un manejo, digamos, óptimo de los índices cuando uno está trabajando con productos de matrices o productos de tensores. Entonces, y eso pasa mucho aquí en Machine Learning, de que uno tiene que tener mucho cuidado con los índices. Entonces, la manera esto ya, o sea, este ejercicio les va a quedar de tarea de calcular esta derivada. Pero entonces el punto es que, digamos, la pista aquí es de nunca traten de hacerlo directamente con las operaciones por ejemplo, con el gradiente directamente. Siempre váyanse a las componentes de esta operación. Es decir, cuando vayan a aplicar el gradiente sobre una función, en lugar de tomar el gradiente, toman la derivada parcial respecto a un W arbitrario. Entonces, y trabajen sobre esa derivada parcial. No traten de hacerlo directamente con el gradiente. Ese es, digamos, es lo más importante, porque ese va a ser como el cálculo más limpio que puedan tener y así no evitan equivocarse. Pero bueno, entonces de momento, créanme, esta es la derivada, este es el gradiente de esta función. Y entonces de aquí pues simplemente podemos sustituir nuestro W asterisco para que esto sea cero. Bueno, ya con esto am, eh, ya con esta expresión, bueno, pues nos queda claro que la ecuación a resolver es esta que tenemos aquí. Am, entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el paso a seguir? O sea, ¿qué sigue después o sea, cómo despegamos o cómo despejamos W asterisco? No sé si obteniendo eigenvalores. ¿Perdón? Obteniendo eigenvalores. Mm, bueno, o sea, primero tendrías que acomodar la ecuación, ¿no? Tendrías que reescribirla como para que te quede en términos de eigenvalores. Pero aún así, digamos que eh, no sé si se pueda, pero digamos, o sea, lo más sencillo es como, o sea, tenemos una matriz que es igual a cero, o sea, que es igual a una matriz de ceros. Dado simplemente, o sea, nomás la miras y dices, bueno, pues ese es un producto matricial del lado izquierdo y del lado derecho tenemos una matriz con ceros. Eh, ahora, ¿cómo? O sea, el primer paso de que eh, por acá dicen en el chat, con las inversas. Bueno, sí, definitivamente tiene que haber inversas para despejar matrices, porque pues, uno no puede dividir por matrices. El equivalente de la división a la división en matrices es el uso de inversas. Pero digamos, el primer paso que se me ocurre, o que pues debería de ocurrírseles a todos, es esto, ¿no?
uno distribuye primero, vamos simplificando nuestro problema y lo representas de esta manera. Entonces, ahora, digamos, aquí lo único que hice fue pues, multiplicar x transpuesta por lo que está dentro de los paréntesis y me queda esta expresión. Ahora, ¿por qué no puede ser un problema de eigenvalores, al menos en esta formulación? Es porque, pues digamos, la forma que tenemos aquí, pues no tiene esa forma de un problema de eigenvalores. Al menos, como les decía, al menos en esta formulación. Luego vamos a ver más adelante que hay una manera de expresar esto, pues, usando herramientas que facilitan o que estabilizan, porque digamos, esto lo vamos a ver luego, es un problema que está, pues es complicado de resolver dadas las inversas, y vamos a tener que usar otras herramientas numéricas más estables. Pero bueno, de momento no nos interesa esa parte, asumimos que todo es bonito y que todo se puede resolver de manera analítica. Entonces, aquí precisamente nos queda esta matriz X transpuesta X. Entonces, de aquí pues asumimos que esta matriz es invertible y entonces le apliquemos la inversa a ambos lados y nos queda esta solución. Entonces, esta es la solución del problema que planteamos. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es la... Ups, aquí era al revés. De hecho, o sea, ¿alguien me puede decir qué es X transpuesta X? Ah, ok, de hecho es equivalente porque... eh, ajá. Ah, ok. Ya sé dónde está. No es un producto punto, porque, o sea, para que sea un producto punto tienes que tener, la X tendría que ser un vector, pero aquí la X es una matriz. Eh, entonces, si se acuerdan, Matriz de costo. alguien tiene Que si no es la matriz de costo. la matriz de costo, y ese como no, creo que estás confundiendo dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la función de costo y otra es pues sí, o sea, la función de costo es un número real, o sea, no es una matriz. Eh, Sí, 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 ya vi dónde me equivoqué. Bueno, me confundí, perdón. sí, digamos, creo que yo tengo un error aquí en las notas y todo, o sea, es un problema equivalente. La X transpuesta X, dada la definición que tomé de los vectores de la matriz X, eh, digamos, aquí en donde ven X transpuesta X debería ser X transpuesta. Entonces, entonces, bueno, al parecer a alguien, o sea, a nadie le suena qué es esta expresión de aquí. Acuérdense, la X mayúscula contiene todos los datos de entrenamiento. Y entonces para refrescarles la memoria, pues si lo vemos de esta manera, tenemos que sigma es igual a 1 sobre n por x transpuesta. Ahora, ¿qué es esto? Pues esto es la matriz de covarianza. Entonces, como les decía en las clases pasadas, es importante que entiendan qué es la matriz de covarianza porque, digamos, es como el alma de muchos de los métodos de Machine Learning. Ahora, ¿alguien se acuerda qué es lo que nos da? O sea, ¿qué información nos da la matriz de covarianza?
digamos, está en el nombre, pero ¿alguien me lo puede decir? Pues bueno, si no se acuerdan, a ver, en el chat. Exacto. Por acá dicen en el chat, dice, es la varianza y la correlación. Bueno, digamos que nos da como, o sea, la matriz de covarianza, dada que está construida a partir de los datos, eh, lo que nos va a dar es eh, nos va a, o sea, nos permite analizar cómo están correlacionados los datos en el espacio. Es decir, nos dice, por ejemplo, cómo covarían los diferentes ejes de nuestros vectores X. Es decir, si nuestros datos están como elongados, están distribuidos como en una forma así como de cigarro, nos va a decir que la matriz de covarianza nos va a dar precisamente la información de qué tan correlacionados, qué tan largo es ese cigarro, cuáles son, digamos, las dimensiones en las diferentes direcciones del espacio. O sea, contiene toda esa información de cómo están distribuidos los espacios, los vectores en el espacio. Ah, entonces, ahora vamos analizando así rápidamente qué, qué, am, qué es lo que nuestra solución, ¿no? Esta W asterisco. O sea, ¿qué involucra? Digamos, o sea, todo está bien, tenemos o sea, la segunda parte sería como esta X transpuesta F. Digamos, esos son simplemente los datos de entrenamiento multiplicando las etiquetas, ¿no? Pero tiene este término que es el inverso de la matriz de covarianza. Entonces, por el hecho de haber asumido que existe esta inversa, pues ya como que hicimos una aproximación ahí, asumimos que existe, porque si se acuerdan, en una de las clases vimos que la matriz de covarianza pues tenía varios problemas, de que tenía que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la matriz de covarianza solo existe cuando la dimensión del espacio donde viven los datos tiene que ser menor que el número total de datos. Eh, es decir, bueno, y también la matriz X tiene que tener rango completo. Luego, en general, esta matriz solo da datos precisos cuando tenemos muchísimos datos. Cuando tenemos, digamos, tenemos suficiente estadística para encontrar todas esas correlaciones. Y pues, lo cual también para para encontrar todas las correlaciones en el espacio, pues esto cae de nuevo dentro de la maldición esta de la dimensionalidad, de que el espacio es demasiado, el volumen donde vive el problema es muy grande. Entonces, como que hacer un muestreo representativo es bastante complicado. Ahora, ¿cuáles eran las soluciones eh, para usar la matriz de covarianza? Bueno, pues si se fijan, las limitaciones están dentro de la relación entre D, o sea, el espacio donde viven, la dimensionalidad, donde viven nuestros vectores X y el número de datos. Entonces, ya vimos en clases pasadas que una opción pues era reducir la dimensionalidad del espacio, lo cual pues nos va a simplificar el problema efectivamente haría que necesitáramos menos datos para resolver el problema. Pero otra opción era hacer algo que atacar el problema en vez de resolver, de tratar de reducir la dimensionalidad del espacio, pues nos enfocamos en la restricción, la primera, en la que dice la matriz esta de covarianza solo existe bueno, D es menor o igual a N, pero sobre todo cuando X tiene rango completo. Ahora, ¿alguien se acuerda qué es el rango de una matriz?
Bueno, dado que pues, quizá ya hace mucho que lo vieron, pero bueno, el rango de una matriz es, eh, si tenemos una matriz cuadrada, bueno, tenemos una matriz, eh, ¿cuántos de esos, si pensamos que cada uno de una matriz, que en esta matriz está compuesta por vectores columna, entonces el rango lo que mide es cuántos de esos vectores columna son independientes. Es decir, que el producto entre vectores columnas tiene que ser, tendría que, o sea, para que una matriz tuviera rango completo, todos los vectores columna tendrían que ser ortogonales. Es decir, no se, que ni uno solo de esos vectores columna puede representarse como una combinación lineal del resto de los vectores columna. Entonces, en general el rango, bueno, el rango es precisamente eso, nos mide cuántos de esos, nos cuantifica cuántos de esos vectores columna dentro de una matriz son linealmente independientes. Entonces, de hecho, el ejercicio de la tarea, que por cierto la voy a dejar la clase que viene, cuando ya terminemos el primer bloque del curso, uno de los ejercicios es precisamente probar eso, ¿no? Pero bueno, entonces lo que nos interesa es, dado que una restricción para que exista la inversa es que el rango sea completo, pues lo que podemos hacer es tratar dentro de nuestra matriz X no tiene rango completo, pues sería encontrar una metodología que digamos como que perturbara ligeramente la matriz de tal manera de que ahora sí el producto punto de todos esos, bueno, de que aumentara el rango de la matriz. Si antes teníamos un rango menor a n, es decir, al número de datos, eh, podemos como perturbar esa matriz de tal manera que mejora la condición de la matriz, que mejora el rango. Y eso se hace con una metodología que se llama regularización. Es decir, tomamos nuestra matriz de covarianza XX transpuesta y lo que hacemos es le sumamos en la diagonal de esa matriz una cantidad muy pequeña, que sería como se ve aquí. O sea, tomamos esa matriz, nuestra matriz de covarianza, y en la diagonal de esa matriz le sumamos eh, un valor lambda, donde lambda es muy pequeño. En general es como 10 a la menos 15. Es, es ligeramente mayor que, digamos, que la precisión numérica de la computadora. Y eso, el hecho de imponer ese ruido, ese ruido en la diagonal de la matriz, mejora de manera considerable el- el- la, ah, la cuestión numérica, ¿no? Cuestiones numéricas de nuestro problema. Entonces, ya para terminar, digamos, pues tenemos nuestro problema de nuevo. Vamos recapitulando. O sea, tenemos nuestros datos, nuestro modelo lineal, nuestra función de costo en términos de matrices y nuestro algoritmo. Y esto nos da la solución. Ahora ya sabemos que, pues en general, nuestra matriz de covarianza X transpuesta X, pues va a estar... o sea, tiene sus problemas para calcularla, para calcular la inversa. Algo que tenemos que saber es que en general, y aun y cuando esta es la forma analítica, la gente no hace esto, por lo mismo de que digamos, numéricamente no es estable calcular esta inversa. Entonces hay otras maneras, hay otras metodologías que se usan, una vez que ya tenemos esta solución, hay otras maneras, hay otras metodologías numéricas más estables de cómo
calcular, ¿no? Para evitar calcular esa inversa, podemos sacarle la vuelta. Y una de esas metodologías la vamos a ver la clase que viene, que se llama, no me sé el nombre en español, pero se llama Singular Value Decomposition. Es decir, vamos a expresar X en términos de otras operaciones para simplificar este problema. Ahora, ya que resolvimos nuestro problema, ¿qué información nos da? Bueno, pues ya que tenemos nuestro mega asterisco, nuestro W asterisco, pues como ya lo habíamos dicho, W asterisco 0 nos da dónde intersecta la recta con el eje de las y la componente 1 de esa vector W nos da la pendiente de esa recta. Ahora, digamos, este es como se ve la forma analítica. Entonces, si quieren pues ya van a ser las 10. Entonces aquí la dejamos. En la clase que viene vamos a ver este problema, pero ya en muchas dimensiones. Pero vamos a ver que realmente no cambia nada, dado la formulación matemática que ya planteamos. El problema sigue siendo el mismo. Y vamos a ver también esto de regularización. Y ya con eso vamos a terminar el primer bloque. Les voy a dejar una tarea bastante choncha para que la hagan de nuevo en equipos. Y en la segunda parte de la clase del jueves vamos a iniciar con redes neuronales. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, tenemos 2 minutos.